Hay silencios que gritan, silencios que se esconden en las montañas de Durango, entre el polvo y el sol que castiga. Un silencio que huele a miedo, a resignación. Un silencio que se come las palabras antes de que nazcan. Hoy vamos a romper uno de esos silencios. Vamos a escuchar el grito de una niña que nadie quiso oír. Una historia que se arrastró por los pasillos de la indiferencia, hasta convertirse en un susurro. Y luego, en nada. Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. Antes de continuar, te pido que te suscribas. No por un número, no por un algoritmo. Suscríbete para que estas voces no se apaguen, para que el olvido no gane la batalla. Tu suscripción es un acto de memoria, un acto de justicia. Gracias por estar aquí. Ahora, acompáñame a ese pueblo perdido en la sierra, un lugar sin nombre en los mapas oficiales, un punto ciego para la justicia, pero un lugar donde el horror tenía un rostro y una dirección. Sofía llegó a San Ignacio un martes. El autobús la dejó en medio de una calle de tierra. El polvo se le pegó a la piel al instante. Era maestra, joven, llena de esa energía que la ciudad llama idealismo y que el campo llama ingenuidad. Le habían asignado la pequeña escuela unitaria, una construcción de adobe con techo de lámina. Un solo salón para 30 niños de todas las edades. El director de la zona escolar le había advertido. Es gente cerrada, maestra. No se meta en sus vidas. Sofía sonrió. Ella no iba a meterse en vidas ajenas. Iba a enseñar, a abrir ventanas en mentes pequeñas. Qué equivocada estaba. El pueblo la recibió con miradas. Miradas que no saludaban. Solo medían. Las mujeres barrían sus banquetas sin levantar la vista. Los hombres, sentados a la sombra, callaban cuando ella pasaba. Un silencio espeso, anormal. Lo sintió en el aire, como el olor a ozono antes de la tormenta. En la escuela, los niños eran un torbellino de risas y gritos. Todos menos uno. Elena. Tenía 12 años, pero sus ojos parecían tener 100. Una tristeza antigua habitaba en ellos. Se sentaba en el rincón más alejado. No hablaba, no jugaba, solo dibujaba. Siempre lo mismo. Una casa pequeña. 2 figuras, una grande y una pequeña. Y muchas, muchas líneas negras alrededor de la casa, como una jaula. Sofía intentó acercarse. Qué bonito dibujo, Elena. La niña no respondió. Solo apretó más fuerte el lápiz de color. Sus nudillos se pusieron blancos. Un día, durante el recreo, Sofía la vio tropezar. Cayó de rodillas en el patio de tierra. Los otros niños ni siquiera voltearon, como si no existiera. Sofía corrió a ayudarla. ¿Estás bien, mi niña? Le tomó el brazo para levantarla. Elena se encogió. Un pequeño gemido de dolor escapó de sus labios. No me toque. Lo dijo en un susurro, pero la fuerza en su voz heló la sangre de Sofía. No era el capricho de una niña. Era el pánico de un animal herido. Sofía soltó su brazo al instante. Perdóname, Elena. Solo quería ayudar. La niña se levantó sola. Se sacudió el polvo del uniforme y regresó a su rincón, a su silencio. Esa tarde, Sofía decidió visitar a los padres de Elena. Era su deber. La casa estaba al final del pueblo, aislada. Un pequeño jacal de adobe y lámina. Un perro flaco ladró débilmente, atado a un poste. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Un hombre alto, corpulento, la barba descuidada, los ojos pequeños y duros. Era Ricardo, el padre de Elena. ¿Qué quiere, maestra? Su voz era grave. Soy Sofía, la maestra de Elena. Solo quería presentarme. El hombre no se movió del umbral. Bloqueaba la entrada con su cuerpo.
La niña está bien. Es callada nomás. Lo sé, es muy inteligente. Solo me preocupó un poco hoy, en el recreo. La mirada de Ricardo se endureció. Aquí no hay nada de qué preocuparse. Usted preocúpese de enseñar las letras. De lo demás, me encargo yo. Era una orden, una amenaza velada. Sofía sintió un escalofrío. El aire se volvió denso, pesado. Detrás del hombre, en la penumbra de la casa, una silueta se movió. Era Elena. Sus ojos se encontraron con los de Sofía por un segundo. ¿No había tristeza en ellos? Había terror. Puro, absoluto. Luego, la puerta se cerró. Con un golpe seco, final. Sofía se quedó sola en la calle de tierra. El sol de la tarde le quemaba la nuca. Pero ella sentía un frío profundo, un frío que le nacía en el estómago. Esa noche no pudo dormir. La imagen de los ojos de Elena la perseguía en la oscuridad. El silencio de San Ignacio ya no era solo silencio. Ahora tenía un nombre y vivía en una casa al final del pueblo. Los días siguientes, Sofía observó. Observó a Elena. Observó su miedo. La forma en que se encogía cuando un niño levantaba la voz. La forma en que su cuerpo siempre parecía estar preparándose para un golpe. Observó a los otros niños. La forma en que la ignoraban. No con maldad, con una especie de entendimiento sombrío. Como si supieran una regla no escrita. No te acerques a Elena. No hables de Elena. No veas a Elena. Sofía intentó hablar con algunas madres del pueblo. Doña Elvira, la familia de Elena, ¿son de aquí de siempre? La mujer dejó de moler el maíz. Miró a Sofía. Una mirada vacía. Son gente de la sierra, maestra. No se meten con nadie. Es que la niña parece muy sola. Doña Elvira se encogió de hombros. Cada quien con sus penas. Y volvió a su metate. La conversación había terminado. Sofía sintió que chocaba contra un muro de silencio construido por todo un pueblo. Un pacto, una conspiración. ¿Pero para proteger qué? ¿O a quién? Una tarde llovió. Una de esas tormentas violentas de la sierra. El cielo se rompió. Los niños se quedaron en el salón, esperando a que sus padres vinieran por ellos. Poco a poco, el salón se fue vaciando. Al final, solo quedaron Sofía y Elena. El padre de Elena no llegaba. La lluvia golpeaba el techo de lámina con furia. Cada golpe era como un martillazo. Elena estaba en su rincón, temblando, no de frío. Sofía se acercó despacio. Se sentó en el suelo, a una distancia prudente. Bonita lluvia, ¿verdad? Elena no dijo nada. Solo abrazó sus propias rodillas con más fuerza. A mí me gusta el olor a tierra mojada, continuó Sofía. Silencio. Solo el estruendo de la tormenta. Elena. Sofía dudó. Si alguna vez quieres hablar, yo te voy a escuchar. Nadie va a saberlo. La niña levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Un sonido. Un murmullo ahogado. Pero en ese momento, la puerta de la escuela se abrió de golpe. Ricardo. Empapado. Jadeante. Sus ojos buscaron a Elena y luego se posaron en Sofía. Una furia helada en su mirada. «¡Vámonos!», gritó. Agarró a Elena del brazo con una fuerza brutal. La niña soltó un quejido. Sofía se puso de pie de un salto. «Señor, la está lastimando». Ricardo se giró hacia ella. Su rostro era una máscara de odio. «Usted no se meta donde no la llaman, maestra. Es mi hija, y yo sé cómo tratarla». Arrastró a Elena hacia la puerta. La niña miró a Sofía por encima del hombro. Una última mirada. Una súplica desesperada.
Luego, desaparecieron en la cortina de lluvia. Sofía se quedó paralizada en medio del salón vacío. El corazón le latía desbocado. El sonido de la lluvia ya no era solo lluvia. Era el sonido de la violencia, del miedo, del secreto que ese pueblo guardaba con tanto celo. Supo, en ese instante, que no podía ser solo una maestra. No en San Ignacio, no con Elena. Tenía que hacer algo. Pero no sabía qué. Estaba sola, rodeada por un océano de silencio cómplice y un monstruo que vivía al final del pueblo. A la mañana siguiente, la silla de Elena estaba vacía. Y al día siguiente, también. Y al otro. Una semana pasó. Una semana de silencio en el rincón de la escuela. Un vacío que le gritaba a Sofía. Los otros niños no preguntaban por ella, como si Elena nunca hubiera existido. Borrada. Sofía fue a la supervisión escolar en el municipio más cercano. Un viaje de 2 horas en un camión destartalado. El supervisor, un hombre con bigote canoso y mirada cansada, la escuchó sin interés. Maestra, la inasistencia es común en la sierra. Los niños ayudan en la siembra, en la casa. Pero es una semana completa, y el padre fue muy agresivo conmigo. El hombre suspiró. El suspiro del burócrata. Mire, maestra, Ricardo Torres es un hombre complicado. Mejor no busque problemas. Pero la niña es su hija, es su responsabilidad. Mientras no haya una denuncia formal, no podemos hacer nada. ¿Y quién va a denunciar? ¿La niña? ¿Los vecinos que no hablan? El supervisor se encogió de hombros. Ese no es mi problema, maestra. Abrió un cajón y sacó una carpeta. La conversación había terminado. Sofía salió de esa oficina sintiendo náuseas. El sistema no estaba para proteger. Estaba para administrar el olvido, para archivar el dolor en carpetas polvorientas. Se dio cuenta de que estaba sola, completamente sola. Si quería saber la verdad, tendría que buscarla ella misma. Esa noche, bajo una luna pálida, Sofía caminó hacia la casa del final del pueblo. No había un plan en su cabeza, solo una certeza. No podía seguir durmiendo mientras Elena vivía en esa jaula. La casa estaba a oscuras. El perro no ladró. No estaba. Un silencio sepulcral envolvía el lugar. Sofía rodeó el jacal. Una pequeña ventana, cubierta con un plástico sucio, era la única abertura. Se acercó, conteniendo la respiración. El corazón le martilleaba en los oídos. Miró a través del plástico. Oscuridad. Y un sonido. Un quejido bajo, casi inaudible. Venía de adentro. Era Elena. Sofía sintió una oleada de pánico y determinación. Empujó la puerta. Estaba cerrada con un candado por fuera. Ricardo la había encerrado. La había dejado allí, sola. «Elena», susurró Sofía contra la madera. «¿Estás bien?» Silencio. Luego, otro quejido. Más débil esta vez. Sofía buscó algo, cualquier cosa. Encontró una piedra grande, pesada. No lo pensó. Golpeó el candado. 1, 2, 3 veces. El metal chirrió, pero no cedió. Sus manos temblaban. El sudor le corría por la frente. Volvió a golpear, con toda la fuerza que tenía, con toda la rabia. El candado se rompió, la puerta se entreabrió con un gemido. Un olor agrio la golpeó. Olor a enfermedad, a encierro. Entró en la oscuridad. ¿Elena? Una pequeña forma se movía en un petate, en el suelo. Era ella. Sofía encendió la linterna de su celular. La luz reveló la escena. Elena estaba pálida, sudorosa. Tenía los labios secos, partidos. Respiraba con dificultad. Sofía se arrodilló a su lado. Le tocó la frente. Ardía. «Elena, soy yo, Sofía. Voy a sacarte de aquí». La niña la miró.
Sus ojos, enormes en su rostro demacrado, no parecían reconocerla. Estaban perdidos en el delirio de la fiebre. Sofía intentó levantarla. Fue entonces cuando lo notó. Bajo la delgada cobija, el cuerpo de Elena no era el de una niña de 12 años. Su vientre estaba abultado, hinchado de una forma antinatural. El aire se escapó de los pulmones de Sofía. El mundo se detuvo. El sonido del viento afuera, el latido de su propio corazón, todo desapareció. Solo existía esa visión terrible, esa verdad monstruosa. Elena, una niña, embarazada. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en la pared de adobe para no caer. La pared estaba fría, húmeda. El frío se le metió en los huesos. Un sabor metálico le llenó la boca. El sabor del horror. Miró de nuevo a Elena, que gemía en su fiebre. La pregunta era una daga en su mente. Una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Pero qué tenía que hacer? Elena. Su voz fue un hilo roto. ¿Quién? No pudo terminar. Las palabras se ahogaron en su garganta. Con un esfuerzo sobrehumano, cargó a la niña. Pesaba tan poco. Era solo piel y huesos, y el peso terrible de la vida que llevaba dentro. Salió de la casa. La noche la recibió con su inmensidad silenciosa. No sabía a dónde ir. No sabía a quién pedir ayuda. Solo sabía que tenía que huir, lejos de esa casa. Lejos de Ricardo. Caminó por el pueblo desierto. Las ventanas de las casas eran ojos ciegos. Nadie vio. Nadie escuchó. Nadie ayudó. La complicidad del silencio. Llegó a la pequeña casa que rentaba. Acostó a Elena en su propia cama. Le limpió el rostro con un paño húmedo. La fiebre no cedía. Elena murmuraba cosas sin sentido, palabras rotas. Nombres. Papá. No. Por favor. Cada palabra era una puñalada para Sofía. Se sentó junto a la cama y esperó. Esperó a que la fiebre bajara. Esperó a que amaneciera. Esperó a que el monstruo viniera a buscar lo que creía suyo. El sol entró por la ventana. Elena abrió los ojos. La fiebre había cedido un poco. Miró a Sofía. El miedo seguía ahí, pero también había algo más. Un cansancio infinito. Maestra, susurró. Tranquila, Elena, estás a salvo. La niña negó con la cabeza. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus sienes. Nadie está a salvo. Sofía le tomó la mano. Estaba helada. Elena, necesito que me digas. Para poder ayudarte. La niña cerró los ojos. ¿Quién te hizo esto? Silencio. Un silencio que pesaba más que todas las montañas de Durango. Sofía apretó su mano con suavidad. ¿Fue tu papá? El pequeño cuerpo de Elena se estremeció. Un sollozo seco sacudió su pecho, y luego asintió. Un movimiento casi imperceptible. Pero fue como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Sofía cerró los ojos. Inhaló. El aire se sentía como vidrio roto en sus pulmones. Quería gritar. Quería romper algo. Quería quemar el pueblo entero. Pero se obligó a mantener la calma. Por Elena. Abrió los ojos. Miró a la niña que tenía enfrente. Una niña a la que le habían robado todo. ¿Desde cuándo, Elena? La voz de la niña era apenas un soplo. Desde que mamá se fue. Una frase, dicha sin emoción, como si contara el clima, y en esa frase estaba toda la historia. La madre se fue un día. Nadie supo por qué, o nadie quiso saber. Esa noche él entró a su cuarto. Ella tenía 9 años. Le dijo que ahora ella era la mujer de la casa, que tenía que cumplir. Ella lloró, él la golpeó. Le dijo que si gritaba, la mataría. Y si le contaba a alguien, también. Nadie la escucharía de todos modos. Él era Ricardo Torres, y en San Ignacio su palabra era ley, la ley del miedo.
La primera vez dolió mucho. Después dejó de sentir. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente se iba lejos, a un lugar donde no había dolor, ni miedo, ni su padre. A veces, cuando él terminaba, le llevaba un dulce, como si fuera un premio, como si no hubiera pasado nada. Otras veces, se quedaba dormido a su lado, y sus ronquidos eran el sonido del infierno. Ella aprendió a no llorar. Las lágrimas lo enfurecían. Aprendió a no hablar. Las palabras eran peligrosas. Aprendió a ser invisible, a ser un fantasma en su propia casa. Cuando su cuerpo empezó a cambiar, tuvo miedo. Él también lo notó. La miraba con una extraña mezcla de orgullo y asco. «Vas a darme un hijo», le dijo un día. «Un varón, fuerte como yo». Ella sintió que se ahogaba. Un hijo, su hijo, y su hermano, el hijo de su padre. La lógica se rompía. El mundo se volvía una pesadilla sin sentido. Él la encerró en la casa. «Para que nadie vea tu vergüenza», le dijo. Pero no era vergüenza lo que él quería ocultar. Era su crimen. Sofía escuchaba. Cada palabra de Elena era un trozo de hielo clavándose en su corazón. No interrumpía. No preguntaba. Solo escuchaba el relato monótono del horror. La historia de un alma destruida. Sistemáticamente. Día tras día. Año tras año. Cuando Elena terminó de hablar, el silencio volvió a llenar la habitación. Pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio del pueblo. Era el silencio del abismo. El silencio que queda después de que la verdad ha arrasado con todo. Sofía se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró la calle polvorienta. El sol brillaba. La gente caminaba. El mundo seguía girando. Como si nada. Como si en esa pequeña habitación no se acabara de nombrar lo innombrable. Sintió una rabia fría. Una rabia clara. Afilada como un bisturí. Ya no había miedo. Ya no había duda. Sabía lo que tenía que hacer. Se giró hacia Elena. La niña la miraba con ojos vacíos. «Elena, escúchame. Vamos a salir de aquí. Vamos a ir a un lugar seguro. ¿Y él? Él va a pagar por lo que te hizo». Por primera vez en mucho tiempo, algo cambió en la mirada de Elena. Una pequeña chispa. Diminuta. Frágil. La chispa de una esperanza que se negaba a morir. En ese momento, llamaron a la puerta. Un golpe seco. Fuerte. «Maestra». Era la voz de Ricardo. «Sé que mi hija está ahí. Ábrame la puerta o la tiro abajo». El terror regresó al rostro de Elena. Se encogió en la cama, temblando. Sofía la miró. «No tengas miedo», le dijo. Pero era a sí misma a quien intentaba convencer. Caminó hacia la puerta. Su mano temblaba al girar la perilla. Sabía que al abrir esa puerta, su vida cambiaría para siempre, y que la batalla contra el silencio apenas estaba comenzando. Sofía abrió la puerta. Ricardo estaba ahí, parado en el umbral, recortado contra la luz del sol, un gigante de sombra y furia. Sus ojos, inyectados en sangre, la recorrieron con desprecio. El olor a alcohol y a rabia contenida llenaba el aire. «¿Dónde está?» Su voz no era una pregunta. Era una demanda. Sofía no se movió. Sintió el temblor en sus piernas, pero se obligó a mantenerse firme. «No va a volver con usted». Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Ricardo. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Usted no decide eso, maestrita. Es mi hija, mi sangre». Intentó dar un paso para entrar. Sofía extendió un brazo, bloqueando el paso. Un gesto audaz. Estúpido, quizás, pero necesario. No se acerque a ella. La sonrisa de Ricardo desapareció. Su rostro se transformó en una máscara de pura violencia. «Quítese de mi camino». La empujó. Sofía se tambaleó hacia atrás, pero no cayó.
El golpe en su hombro le dolió, pero el miedo fue más grande. Desde el interior de la habitación se escuchó un grito ahogado. «Elena». Al oírla, la furia de Ricardo se redobló. «Elena», gritó él, «sal ahora mismo. Tu padre está aquí». Sofía se interpuso de nuevo. «Largo de aquí, voy a llamar a la policía». Ricardo soltó una carcajada fea, rota. ¿La policía? ¿Aquí? Aquí la única ley soy yo. Ahora, por última vez. Agarró el brazo de Sofía. Sus dedos eran como tenazas de acero. El dolor fue agudo, cegador. Pero Sofía no gritó. Lo miró a los ojos. «Suélteme». «No sabe con quién se está metiendo», dijo él, acercando su rostro al de ella. «Al contrario», respondió Sofía, con una calma que no sentía. «Usted no sabe con quién se ha metido». En ese instante, aprovechando la cercanía, Sofía hizo lo único que pudo. Le pisó el pie con toda su fuerza. Ricardo aulló de dolor y sorpresa. Aflojó su agarre por un segundo. Fue suficiente. «Elena, corre», gritó Sofía. Se zafó y corrió hacia el fondo de la casa. Agarró a Elena de la mano. La niña estaba paralizada por el pánico. «Vámonos ahora». La jaló hacia la puerta trasera, una puerta que daba a un pequeño patio y luego a un campo abierto. Salieron corriendo. El sol de la mañana la cegó por un momento. Escucharon el grito de rabia de Ricardo a sus espaldas. No miraron atrás. Corrieron sin rumbo, sin aliento. Los pies de Elena tropezaban. Sofía la sostenía. El miedo les daba alas. Atravesaron el campo, los matorrales arañando sus piernas. Llegaron a la carretera principal. No había nada. Solo el asfalto caliente y el horizonte temblando por el calor. A lo lejos, vieron una nube de polvo, un vehículo. Sofía rezó. El viejo camión de carga se acercó. Sofía se paró en medio de la carretera, agitando los brazos. El conductor tocó el claxon, furioso. Frenó a pocos metros de ellas. Un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol. «Está loca. ¿Quiere matarse?» «Por favor, señor», suplicó Sofía, sin aliento. «Llévenos al siguiente pueblo, a Durango, a donde sea». El hombre las miró. Vio a la maestra despeinada y a la niña aterrorizada. Vio los rasguños en sus piernas. Vio el pánico en sus ojos. Suspiró. «Suban, atrás». No hizo preguntas. En la sierra, a veces es mejor no preguntar. El viaje fue un borrón de polvo y miedo. Elena se acurrucó junto a Sofía, temblando sin parar. Cada vehículo que veían en el camino les helaba la sangre. Esperaban ver la camioneta de Ricardo. Pero no apareció. Llegaron a la ciudad de Durango 2 horas después. El ruido, los coches, la gente, un mundo diferente. El camionero las dejó cerca de la central de autobuses. «Aquí se cuidan», dijo. Y se fue. Sofía no tenía dinero. Solo lo poco que llevaba en su bolso. Tenía que actuar rápido. La policía, el Ministerio Público. Alguien tenía que ayudarlas. Encontró la oficina del Ministerio Público. Un edificio gris, impersonal. El olor a papel viejo y a café rancio flotaba en el aire. Una mujer con gafas tecleaba en un ordenador sin levantar la vista. «Buenos días». «Quisiera poner una denuncia». La mujer siguió tecleando. «¿De qué tipo?» Es sobre una niña. Abuso, secuestro». La mujer dejó de teclear, levantó la vista. Sus ojos evaluaron a Sofía de arriba abajo. «¿La niña es familiar suya?» «No, es mi alumna». La mujer suspiró. El suspiro universal de la burocracia. ¿Dónde están los padres? «El padre es el agresor». Otro suspiro. «Necesita llenar el formato F7».
Violencia intrafamiliar. Le deslizó un fajo de papeles a través de la ventanilla. Llene todos los campos. Necesitamos nombres completos, direcciones, fechas. Pero es urgente. Él nos persigue. La niña está enferma. Está. Sofía dudó. Decir la palabra lo haría demasiado real. Está embarazada. La mujer ni parpadeó. Había escuchado esa palabra antes, demasiadas veces. Eso complica las cosas. Eso lo tiene que ver también el DIF y la Unidad de Delitos Sexuales. Son diferentes dependencias. Pero, ¿no pueden hacer algo ahora? ¿Enviar una patrulla? ¿Detenerlo? La mujer negó con la cabeza. No funciona así, señora. Primero la denuncia. Luego se abre una carpeta de investigación. Un agente es asignado. Eso puede tardar días. O semanas. ¡Semanas! Él la puede encontrar en horas. Llene los formatos, señora. Es el procedimiento. Y volvió a su teclado. Clic, clic, clic. El sonido de la indiferencia. Sofía sintió una oleada de frío. Estaba en un edificio lleno de gente cuyo trabajo era impartir justicia. Y se sentía más sola que nunca. Tomó los papeles. Miró a Elena, sentada en una silla de plástico, encogida sobre sí misma. Un pequeño fantasma en un mundo de adultos cansados. Salieron de allí. Los papeles en la mano de Sofía se sentían absurdos. ¿Cómo podía un formulario describir el infierno de Elena? ¿Qué casilla debía marcar para alma robada? Siguiente parada, el hospital. Elena necesitaba atención médica. El Hospital General de Durango. Un laberinto de pasillos verdes y olor a desinfectante. Una enfermera las atendió en la sala de urgencias. Estaba agotada. Se le notaba en los ojos. Sofía explicó la situación, la fiebre, el embarazo, la edad. La enfermera escuchó, asintió, tomó los datos de Elena. Tiene 12 años y está embarazada. Lo dijo como si leyera una lista de compras. El horror se había convertido en un dato clínico. Un médico joven, con más prisa que interés, la examinó. Confirmó el embarazo. Unas 20 semanas, aproximadamente. Confirmó la desnutrición, la fiebre. Le recetó antibióticos y vitaminas. Tiene que darle aviso al DIF, le dijo Sofía al médico. Es menor de edad. El médico asintió mientras escribía en su expediente. Sí, claro. Llenaremos el reporte. Lo enviamos mañana. ¿Y luego qué pasa? El DIF se encarga. Ellos le darán seguimiento. ¿Cuándo? El médico se encogió de hombros. Cuando puedan, tienen mucho trabajo. Les dieron una bolsa de plástico con los medicamentos y las enviaron a casa. Pero no tenían casa. Estaban en la calle. Con un puñado de papeles inútiles y una receta médica. El sistema las había procesado, clasificado y escupido de vuelta al vacío. Sofía usó el poco dinero que le quedaba para un cuarto de hotel barato. Una habitación pequeña con una cama que se hundía en el medio. La ventana daba a un callejón lleno de basura. Le dio a Elena su medicina. La niña se durmió al instante. Un sueño febril, inquieto. Sofía se sentó en la única silla. Miró la ciudad a través de la ventana sucia. Las luces de neón, el ruido del tráfico. Nunca se había sentido tan perdida. Había hecho lo correcto. Había rescatado a Elena. La había llevado ante la justicia. Y la justicia le había dado la espalda. Le había pedido llenar formularios. Le había dicho que esperara, pero el tiempo era un lujo que no tenían. Ricardo no iba a esperar. Los monstruos nunca esperan. Al día siguiente, Sofía fue a la oficina del DIF. La sala de espera estaba llena. Madres con niños llorando. Ancianos con la mirada perdida. Un mural descolorido en la pared proclamaba:
por el bienestar de la familia. La ironía era brutal. Esperó 3 horas. Finalmente, la llamó una trabajadora social, una mujer joven, con ojos que ya habían perdido el brillo. Sofía le contó la historia. Toda. Desde los dibujos en la escuela hasta la huida. La trabajadora social escuchaba y tomaba notas. Es un caso muy difícil, dijo al final. Necesitamos una evaluación psicológica completa para la menor. Podemos darle una cita para dentro de 2 meses. «¿2 meses?», exclamó Sofía. «¿Y qué hacemos hasta entonces?». «Bueno, no hay albergues disponibles en este momento. Están todos saturados. Podrían intentar con alguna organización civil, una iglesia». «¿Y la denuncia contra el padre?». «Ah, eso. Con la denuncia del Ministerio Público, nosotros abrimos nuestro propio expediente. Pero sin pruebas físicas o más testigos, es su palabra contra la de él». La trabajadora social se inclinó sobre su escritorio. Su voz bajó a un susurro conspirador. «Le voy a ser sincera, maestra. Estos casos son un dolor de cabeza. El señor Torres puede decir que usted secuestró a su hija, que le está metiendo ideas en la cabeza, y si él tiene un buen abogado». Dejó la frase flotando en el aire. El mensaje era claro. El sistema no estaba diseñado para proteger a Elena. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, de los problemas, de las complicaciones, de los dolores de cabeza. Cuando Sofía salió de esa oficina, el sol le pareció demasiado brillante. El ruido de la calle, demasiado fuerte. Se sentía como si estuviera bajo el agua. El mundo se movía a su alrededor, pero ella estaba atrapada en una burbuja de impotencia. Regresó al hotel. Elena seguía durmiendo. Su pequeño rostro, tan pacífico en el sueño, ajena al laberinto burocrático que las rodeaba. Sofía la miró y sintió una oleada de amor protector tan feroz que le cortó la respiración. Al diablo con los formularios. Al diablo con los procedimientos. Al diablo con el sistema. Si la justicia no iba a venir a ellas tendrían que encontrar otra manera. No sabía cómo, pero lo haría. Por esa niña que dormía en una cama barata. Por esa vida que crecía en su vientre. No se rendiría. La batalla apenas comenzaba. Los días se convirtieron en una pesadilla borrosa. El dinero se acabó. Sofía vendió su celular por unos pocos pesos. Luego su reloj. Cada objeto vendido era un día más de refugio. Un día más de vida. Se movían de un hotel barato a otro. Siempre pagando en efectivo. Siempre mirando por encima del hombro. La ciudad de Durango se había convertido en una jaula más grande, pero igual de peligrosa. Elena hablaba poco. Pasaba horas sentada en la cama, mirando un punto fijo en la pared. Su mente estaba en otro lugar. Un lugar al que Sofía no podía llegar. A veces, por la noche, se despertaba gritando. Gritaba el nombre de su padre. «No, papá, no». Sofía la abrazaba, la mecía, le susurraba que todo estaba bien. Pero era una mentira. Nada estaba bien. Una mañana, Elena le preguntó: «Maestra, ¿cuándo voy a volver a la escuela?». La pregunta, tan simple, tan infantil, rompió el corazón de Sofía. Elena no quería volver a la escuela. Quería volver a un tiempo en que su única preocupación era aprender a leer. Un tiempo que ya no existía. «Pronto, mi niña, pronto», mintió Sofía. Ese día, Sofía tomó una decisión. Se acordó de las palabras de la trabajadora social. Organizaciones civiles, una iglesia. Buscó en un periódico viejo que encontró en el lobby de un hotel. En la sección de opinión, un nombre le llamó la atención: Javier Núñez,
un periodista que escribía una columna llamada La Voz de los Olvidados. Hablaba de la corrupción, de la injusticia, de los casos que el sistema prefería ignorar. Sofía encontró el número de la pequeña redacción del periódico. Marcó desde un teléfono público. Le temblaba la mano. Quisiera hablar con Javier Núñez. No se encuentra, respondió una voz cansada. ¿De parte de quién? Mi nombre es Sofía Mendoza. Es sobre una historia. Envíela por correo, por favor. Él la leerá cuando sea posible. No puedo. Es urgente. Trata de una menor. Sofía tomó aire y dijo la única frase que tenía. Es sobre la niña de la Sierra de Durango, la que cursa un embarazo atribuido a su propio padre. Al otro lado, solo hubo silencio. Largo. Pesado. Espere un momento, dijo la voz. Sofía esperó. El corazón le latía con una fuerza dolorosa. Habla Javier Núñez. La voz del periodista era grave, cautelosa. ¿Qué fue lo que dijo? Sofía repitió la historia, de forma atropellada, con la voz quebrada. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, solo hubo silencio. Señor Núñez. ¿Sigue ahí? Sí, respondió él. Su voz sonaba diferente. Sigo aquí. ¿Dónde están ahora? Mientras tanto, en San Ignacio, Ricardo Torres estaba consumido por la furia. La maestrita se la había llevado, su hija, su propiedad. Pero Ricardo no era solo un bruto, era astuto. Sabía que la violencia directa en la ciudad no le serviría. Así que hizo lo que los monstruos inteligentes hacen. Usó el sistema a su favor. Viajó a Durango. Pero no fue al hospital, ni a los hoteles. Fue directamente al Ministerio Público, al mismo edificio gris donde Sofía había chocado contra el muro de la indiferencia. Pidió poner una denuncia. Una maestra secuestró a mi hija, dijo, con la voz llena de una falsa angustia. El agente de turno lo miró. Vio a un padre preocupado, un hombre de campo, humilde, un papel que Ricardo interpretaba a la perfección. Se llama Sofía Mendoza. Es nueva en el pueblo. Siempre fue extraña, obsesionada con mi niña. Tejió una red de mentiras. Dijo que Sofía era inestable, que le había prohibido acercarse a Elena, que ahora la había raptado. Tengo miedo por mi hija, señor oficial. Esa mujer no está bien de la cabeza. El agente escuchó, asintió. Le dio un formulario. Formato R3. Reporte de persona desaparecida o secuestrada. El sistema, que había sido sordo al grito de ayuda de una víctima, ahora escuchaba atentamente la mentira de su verdugo. La denuncia fue aceptada. Se abrió una carpeta de investigación. El nombre de Sofía Mendoza fue ingresado al sistema. Ahora era una presunta secuestradora, una fugitiva. El sistema no buscaba la verdad. Buscaba una narrativa simple, un culpable fácil, y Ricardo se la había dado en bandeja de plata. Salió de la oficina con una copia de su denuncia. El papel era un arma, una licencia para cazar. Ahora, si las encontraba, la ley estaría de su lado. Javier Núñez se encontró con Sofía y Elena en una pequeña iglesia en un barrio antiguo. El aire olía a cera y a madera vieja. El periodista era un hombre de unos 50 años, delgado, con el pelo gris y ojos que lo habían visto todo. Miró a Sofía. Luego miró a Elena, que se escondía detrás de ella. No dijo nada durante varios minutos. Solo observó. «Café», dijo finalmente. Fue a una pequeña tienda y volvió con 3 vasos de cartón. Le ofreció uno a Elena. La niña lo rechazó con un movimiento de cabeza. Se sentaron en una banca de madera. «Cuéntemelo todo de nuevo», dijo Javier. «Desde el principio, y no omita nada».
Sofía habló durante una hora. Javier escuchaba. A veces cerraba los ojos, como si estuviera pintando la escena en su mente. Cuando Sofía mencionó los formularios, la indiferencia, los vuelva después, Javier asintió lentamente. El monstruo de dos cabezas, murmuró. ¿Perdón? El monstruo de dos cabezas, repitió Javier. El criminal y el sistema que lo protege, a veces no sé cuál es peor. Miró a Elena. Esa niña no es la primera, maestra, y no será la última. Durango está lleno de silencios. Pueblos enteros que funcionan como feudos privados, donde la ley es un nombre, no un código. Usted hizo lo que nadie se atreve. Rompió el pacto de silencio. Pero al hacerlo, se convirtió en el enemigo. No solo de Ricardo Torres, sino del sistema que él representa. Las palabras de Javier eran duras, pero no eran frías. Eran la verdad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sofía. Su voz era un susurro. Lo que ellos no quieren que hagamos, hacer ruido. Javier se inclinó hacia adelante. A esta gente no le importa la justicia, le importa su imagen, el escándalo, la presión mediática. Voy a escribir su historia, pero necesito protegerlas primero. Javier hizo una llamada. Habló en voz baja, usando frases en clave. Tengo un paquete para la Casa Violeta. Categoría roja. Colgó el teléfono. Hay un refugio, una casa segura para mujeres, dirigido por un colectivo de activistas. Nadie las encontrará allí. Conozco a una abogada. Es una leona. Se llama Verónica Arias. Tomará el caso pro bono. Por primera vez en días, Sofía sintió que podía respirar. Una pequeña grieta de luz en la oscuridad absoluta. No era justicia. No todavía. Pero era ayuda. Era un plan. ¿Y Ricardo?, preguntó Sofía. La mirada de Javier se ensombreció. Él es el mayor problema. Ya debe haber movido sus piezas. Probablemente la denunció a usted. Pero, ¿cómo? Yo soy la que... La verdad no importa en la primera etapa, maestra. Solo importa quién cuenta la historia primero a la autoridad correcta. Ahora mismo, para la ley, usted es una delincuente. Sofía sintió un vértigo. El mundo estaba al revés. El héroe era el villano. El monstruo era la víctima. Javier se puso de pie. Vámonos. Las llevaré al refugio. Desde allí empezaremos la verdadera pelea. Salieron de la iglesia. La luz del atardecer teñía la ciudad de naranja y púrpura. Sofía tomó la mano de Elena. La pequeña mano temblaba, pero no se apartó. Por primera vez, tenían un aliado. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Ahora, además de esconderse de un monstruo, tenían que esconderse de la misma ley que debió haberlas protegido. La Casa Violeta no era una casa. Era una fortaleza. Un viejo edificio de 3 pisos en el centro de la ciudad, con las ventanas enrejadas y una única puerta de acero. No tenía letreros. No existía en los mapas. Era un refugio para mujeres que huían de un infierno que solo otras mujeres podían entender. Dentro, el aire era diferente. Olía a café, a jabón y a la sopa de verduras que siempre estaba caliente en la estufa. No había hombres, solo mujeres. Mujeres con ojos que habían visto demasiado. Mujeres que no hacían preguntas. Cuando Sofía y Elena entraron, varias mujeres las miraron. No con curiosidad, con reconocimiento. Veían en Elena el fantasma de sus propias heridas. Por primera vez, Elena no se encogió. El miedo no desapareció, pero cambió de forma. Aquí, el miedo era un hilo que las unía a todas. Verónica Arias llegó esa misma tarde. No era como Sofía había imaginado. No era una mujer maternal y suave. Era una mujer pequeña, de unos 40 años, con el pelo corto y una mirada de acero.
Vestía jeans y una chaqueta de cuero. Irradiaba una energía cortante, impaciente. Se sentó frente a Sofía y Elena en la pequeña oficina del refugio. Javier me contó la historia, dijo, sin preámbulos. Ahora la quiero oír de ustedes. Sofía relató todo de nuevo. Verónica no tomaba notas, solo escuchaba, con los ojos fijos en Sofía. Cuando terminó, Verónica se quedó en silencio por un momento. Luego, se giró hacia Elena. «Elena», dijo, su voz sorprendentemente suave. «¿Es verdad lo que dice la maestra?» Elena miró a Sofía, luego a la abogada. Asintió. «¿Tienes miedo?», preguntó Verónica. Elena asintió de nuevo. «Bien», dijo Verónica volviéndose hacia Sofía. «El miedo nos mantiene alertas. Ahora, la situación legal. Es una mierda». La palabra golpeó el aire silencioso de la oficina. Ricardo Torres presentó una denuncia por sustracción de menores en su contra, maestra. Oficialmente, usted es una fugitiva. Él es la víctima. Usted, la criminal. La palabra de Elena, legalmente, vale muy poco. Es una menor. El sistema asumirá que usted la manipuló. Nuestro único camino es atacar. Fuerte y rápido. Necesitamos una evaluación médica y psicológica de Elena, hecha por nuestros propios peritos. No los del DIFE, gente de confianza. Y necesitamos la prueba reina. La prueba de ADN. Verónica se puso de pie. Pero nada de esto servirá si no cambiamos la narrativa pública. Miró a Sofía. Javier va a publicar la historia mañana. El infierno se va a desatar. El Ministerio Público, el gobernador, todos van a querer cubrirse. Van a intentar desacreditarlas. A usted, a Elena, a mí, a Javier. Van a decir que es un ataque político, que usted es una loca, que Elena es una mentirosa. Tienen que estar preparadas para eso. ¿Lo están? Sofía miró a Elena. La niña, que había escuchado todo, levantó la vista y por primera vez habló con una voz clara. Sí, una sola palabra, pero en esa palabra había nacido una guerrera. El artículo de Javier Núñez salió al día siguiente en la primera plana. El titular era una bomba. El silencio de la sierra. Menor de 12 años embarazada por su padre. El Estado falla en protegerla. La foto no mostraba a Elena, sino su silla vacía en el aula de San Ignacio. Una ausencia elocuente. El texto presentaba los hechos sin adornos ni patos, enfatizando omisiones y desatención institucional. Subrayaba la indiferencia de los responsables y la cadena de obligaciones no cumplidas. Subrayaba la indiferencia de los supervisores y la cadena de responsabilidades no asumidas. Los formularios del Ministerio Público. La espera en el DIF. Nombraba a los funcionarios. Daba las fechas. Era una acusación directa, brutal. En cuestión de horas, la historia explotó. Se compartió miles de veces en redes sociales. Justicia para Elena se volvió tendencia. La gente estaba furiosa. Las estaciones de radio nacionales recogieron la nota. Luego la televisión. El escándalo había estallado. Y ahora, el sistema tenía que responder. La primera respuesta fue una negación torpe. Un comunicado de la Fiscalía del Estado. Se están investigando todas las líneas. Se garantiza el interés superior del menor. Palabras vacías. Jerga burocrática. Pero la presión no cedió. Grupos feministas organizaron una protesta frente al Palacio de Gobierno. La foto de la silla vacía de Elena estaba en todas las pancartas. El gobernador, furioso, tuvo que dar una rueda de prensa. Prometió una investigación exhaustiva y hasta las últimas consecuencias. Nombró a un fiscal especial para el caso. El fiscal, un hombre llamado Armando Ledesma,
Vio la carpeta. Su primera reacción no fue de horror, fue de fastidio. Este caso era un problema político. Una mancha en su carrera. Su objetivo no era encontrar justicia para Elena, era cerrar el caso lo más rápido posible y con el menor daño colateral para el gobierno. Mientras tanto, Ricardo Torres contraatacaba. Con la ayuda de un abogado sin escrúpulos, dio una entrevista a un canal de televisión local. Lloró frente a la cámara. Esa maestra me robó a mi hija, dijo, con la voz quebrada. Mi Elena es una buena niña, pero es influenciable. Le llenaron la cabeza de veneno. Yo solo quiero que mi hija regrese a casa. Mostró fotos de Elena de pequeña, sonriendo, abrazándolo. Sembró la duda. La opinión pública se dividió. Algunos lo creyeron. Un pobre padre de campo, víctima de una maestra loca y de los medios de comunicación. La batalla ya no era solo legal, era una guerra por la verdad. En la Casa Violeta, Elena comenzó a cambiar. Por primera vez estaba rodeada de gente que no la juzgaba. Una psicóloga del colectivo, una mujer llamada Clara, empezó a trabajar con ella. No la forzaba a hablar de lo sucedido. Le dio arcilla para modelar, colores para pintar. Un día, Elena dibujó la casa de San Ignacio, pero esta vez la dibujó en llamas. Y en medio de las llamas, una niña pequeña salía volando, con alas. Clara miró el dibujo. Es un dibujo muy poderoso, Elena. Es la rabia, dijo Elena, sorprendiendo a la psicóloga. La rabia quema todo lo malo. Estaba aprendiendo a nombrar sus sentimientos. La rabia, el dolor, el miedo. Dejó de ser un fantasma. Empezó a ser una niña otra vez. Una niña herida, rota, pero viva. Su vientre crecía, el embarazo avanzaba. A veces, por la noche, Sofía la escuchaba llorar en silencio. No lo quiero, le dijo una noche. No quiero tenerlo. No es mío, es de él. Sofía la abrazó. No había palabras para consolar ese dolor. La vida que crecía dentro de ella era un recordatorio constante del horror. Una mañana, Elena despertó con un dolor agudo. Un dolor que le recorría la espalda y el vientre. El parto había comenzado, antes de tiempo. Tenía apenas 7 meses de embarazo. La llevaron de urgencia a una clínica privada. Una clínica aliada del colectivo. Un lugar seguro. El parto fue brutal. El cuerpo de una niña de 13 años no está hecho para dar a luz. Fue un maratón de dolor, gritos y sangre. Sofía y Verónica estuvieron con ella todo el tiempo, sosteniendo su mano, limpiando su frente. En medio del dolor, Elena gritaba, pero no gritaba de dolor físico, gritaba de terror. ¡Sáquenmelo! ¡No lo quiero! ¡Es él! Estaba reviviendo el trauma. El nacimiento de su hijo era la continuación de la violación. Después de 12 horas de agonía, el bebé nació. Un niño, pequeño, frágil, llorando con una fuerza sorprendente. La enfermera lo limpió y se lo acercó a Elena. Es un niño hermoso, dijo, con una sonrisa profesional. Elena se giró. No lo miró. No, dijo con la voz vacía. Llévatelo. El llanto del bebé llenó la habitación. Pero Elena no volteó. Había construido un muro alrededor de su corazón, y ese niño estaba del otro lado. El nacimiento del bebé fue el punto de inflexión. Verónica Arias actuó de inmediato. Presentó una orden judicial para una prueba de ADN de emergencia. El fiscal Ledesma, presionado por los medios, no tuvo más remedio que aceptar. La muestra de sangre fue tomada del bebé y de Ricardo Torres. La espera por los resultados fue una tortura. 2 semanas. 2 semanas en las que el mundo pareció contener la respiración. Ricardo, a través de su abogado,
se negó a dar la muestra voluntariamente. Tuvieron que obligarlo con una orden judicial. Eso fue un error. Su resistencia lo hizo ver culpable. Finalmente, el día llegó. Verónica recibió una llamada del laboratorio. Entró en la habitación de la Casa Violeta donde estaban Sofía y Elena. Llevaba un sobre en la mano. No sonreía. Su rostro era una máscara de seriedad. «Lo tenemos», dijo. Abrió el sobre. Leyó el documento en silencio. Luego, levantó la vista. 99.99% de compatibilidad. Ricardo Torres es el padre. Silencio. Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Lágrimas de alivio corrieron por su rostro. Miró a Elena. La niña no lloraba. No sonreía. Su rostro estaba impasible. Solo asintió. Como si confirmara algo que ella ya sabía. La verdad. Su verdad. Ahora, el mundo también la sabía. La detención de Ricardo Torres no fue dramática. 2 agentes ministeriales lo encontraron en una cantina barata en Durango. Estaba borracho. Cuando le dijeron que estaba arrestado por violación y corrupción de menores, no se resistió. Solo miró a los agentes con ojos vacíos. «La maestrita», murmuró. «Fue esa maldita maestrita». Nunca aceptó su culpa. En su mente retorcida, él seguía siendo la víctima. El juicio fue rápido. La prueba de ADN era irrefutable. El testimonio de Elena, ahora respaldado por peritos psicólogos, fue devastador. Lo sentenciaron a 45 años de prisión, la pena máxima. La sala del tribunal aplaudió. Javier Núñez escribió un artículo celebrando la victoria de la justicia. Pero Sofía, sentada al lado de Elena, no sentía que hubieran ganado. Vio a Ricardo ser llevado por los guardias. No vio a un monstruo. Vio a un hombre patético, débil. Y el daño que había hecho era permanente. La justicia era solo una palabra. No podía devolverle a Elena su infancia. No podía borrar las cicatrices. Meses después, el caso desapareció de los titulares. El mundo siguió adelante. Sofía perdió su plaza de maestra. El sistema se la cobró. La etiquetaron como conflictiva. Ahora trabajaba en la Casa Violeta, ayudando a otras mujeres. Encontró un nuevo propósito. Pero una parte de ella extrañaba el salón de clases. El bebé, al que nunca le pusieron nombre, fue dado en adopción a una familia de otra ciudad. Elena estuvo de acuerdo. «Él merece una vida normal», dijo, «lejos de mí, lejos de todo esto». Fue el acto más maduro y doloroso que Sofía había presenciado. Elena siguió en terapia. Regresó a la escuela, una escuela diferente, en la ciudad. Era una estudiante brillante. Pero la tristeza nunca abandonó del todo sus ojos. A veces, Sofía la encontraba mirando a la nada. Y sabía que estaba de vuelta en esa casa de adobe. En la oscuridad. Una noche, Sofía la encontró en el techo del refugio, mirando las estrellas. «Maestra», dijo Elena sin mirarla, «¿cree que algún día seré feliz?». Sofía se sentó a su lado. No le dio una respuesta fácil, no le mintió. «No lo sé, Elena. Pero sé que serás fuerte. Ya lo eres. Y sé que no estarás sola». Tomó la mano de la niña. Una mano que ya no era tan pequeña. Se quedaron así, en silencio, mirando el vasto y oscuro cielo. 2 sobrevivientes. En un mundo que seguía girando, lleno de silencios que aún esperaban ser rotos. Esta fue la realidad de Elena. Una historia que nos obliga a preguntar: ¿cuántas sillas vacías hay en las escuelas de nuestro país? ¿Cuántos gritos se ahogan en el silencio cómplice de un pueblo? La justicia llegó para Elena, pero llegó tarde.
Y llegó porque una mujer se negó a callar. No podemos depender de héroes solitarios. El sistema debe cambiar. Nosotros debemos exigir que cambie. Para que no haya más Helenas. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.